¿Cómo están? Hoy día vamos a revisar un nuevo envío que me acaba de llegar de discos de vinilo del sello Blue Note. Sé que son del sello Blue Note porque aquí aparece en la etiqueta. Son discos que compré precisamente al sello Blue Note de Estados Unidos que me acaban de llegar y vamos a hacer una revisión de estos 4 discos. Hemos dicho ya hace tiempo que el sello Blue Note merece un capítulo aparte. Hoy vamos a introducir algunos elementos fundamentales de este sello que viene a ser la marca distintiva del jazz de los años 50 y 60, no obstante que es un sello que trascendió estas 2 décadas, pero que podríamos decir que en estas 2 décadas cimentó el prestigio de uno de los sellos más importantes de la historia del jazz. Así que en 30 segundos volvemos. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de la música como excusa. Hace tiempo que venimos conversando respecto a la necesidad de hacer un video exclusivo acerca del sello Blue Note. El sello Blue Note, que mucho más que un sello, es una marca distintiva de un tipo de jazz que se empezó a grabar en los años, el año 49, o sea, el año 39 en realidad en Estados Unidos. Después con la Segunda Guerra Mundial suspendió su trabajo y a partir del año 44, 45, Blue Note volvió a grabar con el sello distintivo que hoy día le conocemos. No solamente es un sello musical, sino que es un sello que impuso un tipo de carátulas, impuso una fotografía, impuso un tipo de sonido. Fue el sello que incorporó un sonido distinto en el jazz, básicamente por el trabajo de 3 hombres. Uno es Alfred Lion, que ya lo mencionamos, que fue el productor, creador del sello. Alfred Lion, un ciudadano alemán que llegó a Estados Unidos en el año 39 y empezó con esta iniciativa. Él era el productor y era una persona que estaba muy encima de cada una de las producciones, dialogando con el músico, incorporando a los mejores músicos y sesión disponibles en su minuto. Alfred Lion nada más fue socio de Francis Wolff, que era nada menos que un fotógrafo, que hizo toda la fotografía de las carátulas. Este es un libro precisamente de carátulas del sello Blue Note, las carátulas de las distintas épocas. Uno puede hacer alguna diferencia, alguna diferenciación de las carátulas de los años 50 con los años 40. En los años 50 las letras, las tipografías eran, por decirlo de alguna manera, con letras con patitas, con serif. En los años 60 las tipografías eran mucho más gráficas, eran mucho más de color, con menos fotografía y más color o forma abstracta, por ejemplo, mostrar o también algunas pinturas de algunos dibujantes, ilustradores famosos en Estados Unidos. Pues bien, a la dupla de Lion y Francis Wolff como fotógrafo se une Reed Miles, que era nada menos que el diseñador de las carátulas. Entonces, por ejemplo, en este libro nosotros podemos ver no solamente las carátulas de los discos en todo su esplendor y mostrando la amplia paleta de artistas, desde Sidney Bechet hasta Joe Henderson, pasando por Miles Davis, por Thelonious Monk y sobre todo la música de los Jazz Messengers, de Horace Silver, y toda la música modal o del hard bop de los años 60 con Herbie Hancock, con Sam Rivers, con Wayne Shorter, con James Spaulding, etcétera, etcétera, etcétera. Y sino también la moda, porque de alguna manera también el sello impuso una moda de cómo tenían que ser estos artistas, el tipo de zapatos que usaban, las corbatas, el tipo de peinado. O sea, yo no digo que efectivamente esa era la moda impuesta, pero representaba una especie de ciudadano norteamericano con un jazz más elegante, con jazzistas de buen vestir, con jazzistas que eran tan elegantes en su música como en su forma de presentarse ante el público. Eh, y ese es el sello este es el sello Blue Note, que marcó un sello precisamente en el jazz desde ese momento. Vamos a hablar muchas veces en adelante de estos 3 grandes hombres que fueron Alfred Lion, Francis Wolff y Reed Miles, que como trío, la verdad que incluso intercambiaron roles. Algún minuto Alfred Lion fotografió, en otro minuto cuando Alfred Lion deja en el sello, Francis Wolff hace la vez de productor. En fin, Reed Miles también fotografió, etcétera, etcétera. Fueron realmente un trío único en la historia del jazz, que a pesar del éxito que tuvieron y de la permanencia del sello a través de los tiempos,
el sello lo dejaron en el año 64, 65, cuando Blue Note es adquirido por Liberty Records, y a su vez Liberty Records fue adquirido un par de años después por el gran consorcio EMI, English Music Industries, English Music Industries, la gran EMI que absorbe Liberty y a su vez absorbe Blue Note. No obstante, quedaron Lion, Wolf y Reed Miles trabajando algún tiempo en el sello, pero finalmente ellos dejan el sello y el sello se hace cargo ejecutivo de esta grande empresa que la van adquiriendo, como ocurre mucho en el jazz a fines de los 60, que los pequeños sellos, digamos sellos boutique o sellos donde el control férreo estaba en manos de un productor que era el dueño y productor y tenía en realidad el control de todos los elementos de la producción. Estos pequeños sellos fueron adquiridos por sellos más grandes hasta el día de hoy que como todos sabemos la gran EMI, ¿no es cierto? EMI, el gran sello EMI hoy día fue adquirido hace algunos años atrás por la Universal Music Industries, la famosa gran Universal, con sede hoy día en Holanda, a pesar de que la Universal algún minuto fue norteamericana. No obstante, el sello Blue Note sigue tan en pie que en la página web de Blue Note, ¿no es cierto?, es aparte de todo el conglomerado Universal y vende los discos que le iba a mencionar. Estos tres o cuatro discos que me llegaron recién, que los vamos a abrir inmediatamente. Les cuento que aparte de los lugares tradicionales donde los que somos aficionados a la música en formato físico, los lugares donde generalmente compramos, y sobre todo los que compramos jazz, son Discogs. Alguna vez yo creo que les he mencionado lo que es Discogs. Algunos distribuidores locales que son representantes de algunos sellos, por ejemplo Craft Records, que es el sello que representa a Riverside, a Contemporary, a Pacific Jazz o a Prestige. Bueno, uno compra ahí, también compra algunos, como les decía, algunos representantes que hay en Chile de estos sellos, o compren Discogs, como les decía, que venden discos nuevos y discos usados. Yo creo que la discográfica más grande que existe en el mundo, porque es una comunidad virtual de gente que vende discos desde tiendas pequeñas, tiendas más grandes, y personas individuales que tienen sus catálogos que están disponibles para la venta. Yo creo que el 80% de los discos que por lo menos yo compro los compro en Discogs. No obstante, a veces uno encuentra buena oferta, sobre todo hoy día que los sellos están reeditando mucha música en vinilo, discos nuevos, que uno dice, bueno, de repente vale la pena tener un disco nuevo. Por mucho que los antiguos se escuchan bien, vale la pena escuchar un disco nuevo, sobre todo que hoy día los discos nuevos, muchas de las reediciones nuevas están a cargo no solamente de los sellos originales, sino que de ingenieros de sonido que remasterizan con una cierta vocación creativa, ¿no es cierto? Remasterizan estas viejas cintas análogas, lo que por supuesto es un plus, porque para los que tenemos las versiones en Compact Disc, que ya le he mostrado, estuvimos viendo algunos discos la semana pasada de Heavy Hancock o de Wayne Shorter, estupendas remasterizaciones hechas por Blue Note en ese momento, bueno, Blue Note EMI. Hoy día son otros los ingenieros que están haciendo estas remasterizaciones, considerando el formato del vinilo, que es distinto al compact. Entonces, son una oportunidad para conocer mejor esa música, y qué mejor que comprarlo directamente al sello, y es lo que yo hice con estos discos. En promedio, les confieso que me salen el disco más el envío aproximadamente. El envío por los 4 discos me sale aproximadamente, con envío cada disco por separado, aunque vienen todos juntos por supuesto, alrededor de 32.000 pesos, lo que claro es una cifra alta si uno considera que vienen 3 o 4, pero bueno, son un lujo que a veces uno se puede dar y que vale la pena cuando se enfrenta a la calidad de los discos que vamos a hablar. Bueno, aquí estamos. Yo había sacado los compact previamente, algunos de los compact, a ver si eran exactamente los mismos que yo había pedido, y bueno, sí. El primero, Sam Rivers, como ustedes ven en la etiqueta, esta es la serie que hace Blue Note, que es el Classical Vinyl Series. Hay otra edición que está haciendo Blue Note, que son el Tone Poet, que es yo diría que es una generación de remasterización mejor que esta. Son discos más caros. Yo creo, para el nivel de equipo de música que yo tengo, la verdad que la diferencia no es perceptible, aunque si uno pone mucha oreja me imagino que es perceptible, pero
pero la verdad que son discos estupendos igual. Esta es una serie, esta es una serie, bueno, del 2023 en realidad. No sé si es una reedición del 2023, pero esta serie Classic Vinyl Series es una serie anterior al Tom Poet, que es lo mejor que tiene en la gama alta que tiene, eh, que tiene Blue Note. No estoy 100% seguro, pero eso es lo que yo entiendo. ¿Quién es Sam Rivers? Bueno, que Sam Rivers aquí está con un estupendo cuarteto. Este es un cuarteto un poco en la onda de lo que ya conversamos hace un par de semanas con el disco Wayne Shorter, Speak No Evil, que Wayne Shorter hace un disco muy austero sin trompeta. Generalmente estos discos de quinteto eran trompeta, saxo y sección rítmica con piano, bajo y percusión. Aquí, como Wayne Shorter en ese momento opta por no tener trompeta, por hacer un cuarteto, que, que de alguna manera hace que el saxo como instrumento solista tenga un rol mucho más destacado y en contrapunto con la sección rítmica. Aquí la sección rítmica nada menos que está Jackie Beard, es un pianista que tocó con Charles Mingus, es un pianista que está a mitad de camino entre el free jazz, el jazz avant-garde y el hard bop. Eh, lo que es que el mismo camino que está Sam Rivers. Recordemos que Sam Rivers fue el saxofonista, junto con Wayne Shorter, con George Coleman, son los tres saxofonistas previos al quinteto. Bueno, finalmente se quedó con Wayne Shorter, pero Hank Mobley, Sam Rivers y George Coleman fueron los saxofonistas previos al segundo gran quinteto Miles Davis. O sea, Sam Rivers era uno de los preferidos de Miles Davis en su minuto, quien lo reemplazó precisamente Wayne Shorter en el quinteto definitivo del año 1965. Bueno, Sam Rivers en el saxo tenor, J.K. Beard en el piano, Ron Carter, que también era uno de los miembros del quinteto Miles Davis, también un contrabajista de la generación de Hancock, de la generación de Chick Corea, de la generación de Keith Jarrett, un bajista muy ecléctico, realmente impresionante, no solamente en el bajo arpegiado, sino con arco. Y bueno, y el gran Tony Williams, el baterista, el jovencísimo baterista, que también está en el quinteto Miles Davis. Es un disco, Sam Rivers, realmente estupendo, con un saxofonista que también un poco a la sombra y bajo la influencia de John Coltrane, hace un disco fenomenal. Sam Rivers tiene en esta época 2 o 3 discos muy parecidos, muy de gran calidad, pero me parece que este es el mejor disco de Sam Rivers, y como les decía, un saxofonista tal vez no muy conocido, tal vez no es el saxofonista que está en las primeras listas de conocimiento, pero realmente es un saxofonista único. Luego, bueno, aquí tenemos un pianista, este es un disco un poco anterior, ¿ah? Porque este de Sam Rivers del año 64, 65, este del año, no sé la grabación, pero tal vez en el Compact sale, el año 64. Es de la misma época, esta es de la misma época que se grabó el ESP de Miles Davis y el Speak No Evil de Wayne Shorter, increíble, son la misma época, o sea, en 2 meses, entre noviembre y enero, muchos de estos mismos músicos grabaron unos discos extraordinarios como líderes o como sesionistas de otros artistas. Este es un pianista también opacado por los grandes pianistas del momento, por supuesto opacado por un músico como era Silver o un músico ya más en la onda modal como fue Bill Evans, pero es un pianista extraordinario en un formato de quinteto, el Sonny Clark, Cool Strutting, nada menos que con Art Farmer en trompeta, Jackie McLean en saxo alto, Paul Chambers, Philly Joe Jones, los tradicionales músicos bajistas y bateristas de la sección rítmica del primer quinteto Miles Davis. Cool Strutting de Clark es uno de los mejores discos de piano de entonces. Este es un disco del año 57, 58, no lo tengo tampoco. En estos resúmenes no salen las fechas, hay que hurgar en detalle, pero es un disco del año 57, 58 en realidad. La misma carátula que es menos gráfica, se dan cuenta, menos gráfica que las anteriores. De todas maneras, el diseño de Reed Miles y la fotografía de Francis Wolff, la producción de Alfred Lyon como buen disco Blue Note, pero es distinto, por ejemplo, a esta versión, la carátula es distinta a esta versión, que es una versión mucho más gráfica, mucho más simbólica, el círculo, las letras son mucho más cuadradas, la fotografía
De hecho, hay dos o tres discos Blue Note con este mismo tipo de carátula, con un círculo, una fotografía con un ojo pez. Hay una grabación por ahí de Chick Corea, Now He Sings, Now He Soft, que tiene esa misma carátula. En cambio, esto es un poco más tradicional. Hay una fotografía, las típicas fotografías además como de una calle de Nueva York. Hay que decir que el sello Blue Note es el sello de Nueva York. ¿Ah? Es una especie de Rhapsody in Blue del jazz. ¿Ah? Está la imagen de Nueva York, de la gente que se sienta por la calle. ¿Ah? Y de alguna manera esta fotografía representa eso. Eh, bueno, realmente un disco hard bop muy interesante con músicos, como ya les decía, Chambers y Philly Jones, son extraordinarios bajistas y bateristas que que acompañan, sostienen el ritmo del disco y al mismo tiempo tienen sus matices tímbricos, aparte sus solos que son un aporte. Jackie McLean es un saxofonista alto de la herencia de Charlie Parker, pero por supuesto absolutamente sumergido en el hard rock. Y Art Farmer es un trompetista atípico, único diría yo. No se parece a Miles Davis, no se parece a Chet Baker, no se parece a Freddie Hubbard, tiene un sonido terciopelado muy característico, y vale la pena verlo en este quinteto. Art Farmer formó quinteto con Benny Golson, con otros músicos o con Bobby Timmons en algunos de los discos, bueno, saxo y piano, también haciendo unos quintetos, unos sextetos muy interesantes, pero aquí estamos en forma casi circunstancial, lo vemos con músicos donde habitualmente Farmer no está. Un excelente disco, un extraordinario Sonny Clark, uno de los pianistas también, como les decía, opacado por grandes pianistas de la historia del jazz de entonces. El tercer disco, bueno, es uno de mis discos favoritos, también de todos los tiempos. También un disco, yo diría que de la primera época, o sea, de los años 50, por el tipo de carátula. Si ustedes se dan cuenta, la tipografía que no es sans serif, es con serif, con patitas. Las letras tienen patitas, son como una letra más antigua que las letras más cuadradas. Bueno, este es el Ham Mobley, el Soul Station, uno de los discos de transición del Ham Mobley del año 50, del año 60. Yo creo que este es un disco del año 60 en realidad. Por carátula también está a mitad de camino, por la fotografía parece un disco de los 60, por la tipografía parece un disco de los 50, y Ham Mobley aquí está experimentando ya los primeros sonidos de de hard bop, incluso yo diría los primeros sonidos modales, con músicos como Wynton Kelly, Paul Chambers. Volvemos con Paul Chambers, dos de los músicos que tocaron nada menos que algunos meses antes el Kind of Blue de Miles Davis. Ham Mobley, como les decía, tocó los Jazz Messengers con Art Blakey, que es el baterista que está aquí en este disco, y después tocó en el quinteto de Miles Davis cuando Miles Davis andaba buscando saxofonista. Ya les decía que tocó Ham Mobley con Miles Davis, después tocó Sam Rivers, que acabamos de verlo con Miles Davis, y luego Josh Coleman, hasta que se decidió Miles Davis en su quinteto. Lo he dicho tantas veces, pero yo creo que siempre es bueno contextualizar al gran Wayne Shorter. Mobley es distinto a estos otros saxofonistas. Mobley, en ese sentido, podríamos decir que es un saxofonista más tradicional, más de una línea conservadora si lo comparamos con los grandes innovadores del saxo de los años 60, pero un saxofonista que pudo manejarse perfectamente bien con todos los grupos que tocó, con los grupos de más avanzada, dio el tono preciso, con una música muy redonda, muy aterciopelada, con un saxo elegantísimo. De repente parecía Stan Getz, ¿no es cierto? Y estos saxos elegantes, rimbombantes, con gran sonoridad, con gran eco, y de repente también podía parecer un saxofonista rápido, ágil, intelectual. Yo creo que Ham Mobley es un saxofonista extraordinario. Yo creo que el mismo Miles Davis después se preocupó un poco de nostallo, así que no era el saxofonista innovador que necesitaba, y yo creo que eso le hizo mucho mal a Mobley, a pesar de que Mobley tocó muchísimos discos en Blue Note desde los años 50, desde la mitad de los años 50 hasta bien entrado los años 60. Tiene una discografía interesantísima, y yo creo que este es uno de los mejores discos de este gran saxofonista nacido el 7 de julio. Años 60, grabación de los 60, por supuesto no sale acá, pero yo creo que sale en el... claro, exactamente, aquí tengo tengo el CD. Esta es una remasterización del año 87, y fue grabado en febrero del año 60. Se me había olvidado decirles que en el sello Blue Note, no solamente estaba Phil Lyon como productor.
está Francis Wolff como fotógrafo o Reed Miles como diseñador. Falta un nombre, ustedes ya lo deben imaginar, un nombre en esta tríada. ¿Y quién es el nombre? Bueno, Rudy Van Gelder, el gran ingeniero de sonido que grabó los primeros discos Blue Note en su casa en Hackensack, en Nueva Jersey, y luego, el año 58-59, ya cuando había tenido una larga trayectoria de éxito, de más de 8 o 9 años de éxito, construye un estudio con toda la de la ley cerquita de su casa, en Englewood Cliff, también en Nueva Jersey, donde a mi juicio se grabaron quizás los mejores discos de jazz de todos los tiempos. Y finalmente, la guinda de la torta, yo sabía perfectamente bien que este disco estaba en este encargo, por eso también había preparado el compact para mostrárselos. Es un disco que yo cuando lo compré inicialmente no lo conocía, casi no lo conocía al principio del año 90, este es un disco, el CD del año 88, una representación del año 88, grabado en el año 63. Cuando compré este disco lo compré un poco a ciegas, sin saber efectivamente quién era el músico, y después descubrí quién era el músico, lo descubrí con este disco, y después lo descubrí comprando otros discos, y descubrí la importancia que tenía en la guitarra del jazz, no tanto Joseph Benson o Wes Montgomery, que me encantan, o Kenny Burrell, o Barney Kessel, o Jim Hall, o Joe Pass, por nombrar a 6 guitarristas extraordinarios, sino a este Grant Green con sus Idle Moments, un guitarrista realmente extraordinario, sensible, con un sonido también único, con estos aquí Eric Clapton, este sí que tenía los dedos rápidos para pasar de un modo a otro con su música modal, o construir su melodía en escalas modales, o pasar de los tonos mayores a los tonos menores con gran facilidad, o insinuar ciertas melodías, ciertos fragmentos melódicos, que de tal forma que gestálticamente nosotros en nuestro cerebro armemos la música completa. Un gran Green que la verdad que junto con los saxofonistas, con los guitarristas que les mencioné, no tiene nada que envidiarle a ninguno de ellos, es tributario de ellos en algún sentido y al mismo tiempo heredero de su calidad. Aquí hay vaso comunicante con todo lo que se está haciendo en ese momento. Tienen la elegancia, la innovación, la tradición y el progresismo que tienen muchos de los músicos propios de Blue Note en la época. Aquí cuando uno advierte el sexteto con Joe Henderson es un saxofonista que estaba en la onda más de vanguardia, Bobby Hutcherson, un vibrafonista, yo diría que el vibrafonista tipo del sello, tal como lo fue probablemente Milt Jackson para el sello Prestige en los años 50, y posteriormente como vibrafonista en los Modern Jazz Quartet. Yo diría que Bobby Hutcherson es el vibrafonista, el percusionista y vibrafonista de Blue Note de los años 60, que lo marca incluso hasta los años 80, cuando Blue Note resucita después de la gran crisis ya de los años 70. Bueno, Duke Pearson, el pianista que también debería darnos de hablar, un pianista también un poco opacado por los grandes pianistas de la época y por los grandes nombres. Bob Crenshaw, un bajista también de la década del 50, heredero de la década del 50, del hard bop de los 50, reinventado en el sello Blue Note, acompañando en el bajo a músicos como Freddie Hubbard, o músicos como Herbie Hancock, y finalmente el baterista Al Harwood. Es un disco realmente extraordinario, vale la pena conocerlo. La versión del tema Django de John Lewis. Django es un tema casi simbólico del cool jazz, de John Lewis y de los Modern Jazz Quartet, que aquí está interpretado en modo hard bop o en modo modal, que realmente es precioso. Hay el tema Idle Moment de Duke Pearson, que el tema con que abre el disco también es maravilloso. Yo, se lo recomiendo. Si no compran el disco, pueden encontrar el CD en muchos lugares, pero realmente vale la pena acceder a estos discos que son todos un lujo, un sello que no solamente muestra calidad musical, tanto, los discos están cerrados, ni siquiera por supuesto están todos bien, ¿no? Sino que además muestran su nivel de ingeniería
en su nivel de arte, una marca que la verdad que es única en el mundo del jazz, es indeleble y que, bueno, que merita que haya libros como este, ¿no es cierto?, que representan no solamente el sonido del sello Blue Note, sino su arte, sus carátulas, su moda, la onda de un jazz de Nueva York que se sacude de estos lugares oscuros, taciturnos, del jazz de los años 40 y 50, y sale a la gran avenida, a la Quinta Avenida, a mostrarse con estos músicos que se instalan en la cúspide de la pirámide de la música contemporánea en su minuto. Y es un gran mérito de Lion, de Wolf, de Reed y también de Rudy Van Gelder, porque bueno, el sello del jazz hard bop de la costa este de Nueva York es la marca Blue Note que todo lo representa. Pues bien, muchísimas gracias una vez más por la compañía de este programa. Mando saludos a los amigos que me dicen, oye, bueno, ¿cuándo el próximo programa? ¿Cuándo conversamos? Bueno, un gran saludo a ellos, a mis primos. Ayer estuve con uno de ellos conversando de jazz, a los melómanos y audiófilos que me siguen. Un gran abrazo y nos vemos en cualquier momento con la música como excusa. Chao.